A continuación, vamos a tener las palabras de inauguración de este primer Congreso Internacional de Investigación Científica 2022 a cargo de nuestro director de la Universidad Peruana Los Andes, filial Chanchamayo. Estamos hablando del Magíster Jesús César Sandoval Trigos. Muy buenas noches, doctora Yulima Chuquín Berrío, subdirectora académica de la filial Chanchamayo, maestro Fabricio Moreno, subdirector de investigación de nuestra filial Chanchamayo. De igual forma, un saludo extensivo para nuestro director de investigación, el doctor Carlos Quispe de nuestra Universidad Peruana Los Andes, y a los ponentes del día de hoy, al doctor Orlando Campo González, que está desde Chile presente con nosotros, y al doctor Luis Yarlequé Chocas, quienes son ponentes el día de hoy. Para un evento tan importante, y cuando se discutía esto con quien es el promotor de este evento, el maestro Fabricio Moreno, mencionábamos la importancia de hacer un congreso internacional con ciertas características que probablemente en nuestra universidad se está volviendo a retomar y era algo que ya se había olvidado. Nosotros como filial Chanchamayo estamos empoderando el tema de investigación y estamos tomando las riendas de parte de nosotros como investigadores y debemos dar el ejemplo como docentes. Es así que en la ley universitaria 30.220 se menciona claramente la importancia y que incluso obliga a las universidades públicas y privadas la creación de un vicerrectorado de investigación. Esa importancia que nos da la nueva ley universitaria, nosotros ahora como filial Chanchamayo de nuestra Universidad Peruana Los Andes, le damos esa importancia y en ese sentido damos por inaugurado este Congreso Internacional de Investigación Científica 2022. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Fueron las palabras de nuestro director, el Magíster Jesús César Sandoval Trigos. A continuación, vamos a tener las palabras de un invitado de honor que el día de hoy está presente en este importante evento. Estamos hablando del director de la Dirección General de Investigación de nuestra universidad. Estamos hablando del doctor Carlos Enrique Quispe Eulogio, a quien le doy la cordial bienvenida y de la misma manera le doy el espacio para que pueda brindar algunas palabras. Muy buenas noches. Muy buenas noches al magíster Jesús Sandoval Trigos, al magíster Fabricio Moreno Menéndez, a los doctores, ponentes congregados el día de hoy, al doctor Aldo Campo y Luis Yarlequé, y por supuesto a toda la plana directiva y de docentes de nuestra universidad representada en la filial de Chanchamayo. Permítanme brindarles un cálido saludo y además traigo el saludo correspondiente de nuestro vicerrector de investigación, el doctor Mohamed Mehdi Hadi Mohamed, y del mío mismo, por supuesto. Agradecido por la invitación a presenciar o ser partícipe de la inauguración de este primer Congreso Internacional de Investigación Científica, augurando, por supuesto, que en lo sucesivo haya un segundo, un tercer, un cuarto y así congresos específicos en investigación científica. Ya lo acaban de mencionar, por supuesto, quienes me han antecedido, que basada en la ley universitaria, la investigación es sumamente importante, pero no solamente porque lo diga la ley universitaria, sino porque la investigación nos permite absolutamente ser partes de la solución o el aporte a la solución de problemas sociales. Y desde ese escenario la universidad, por supuesto, está sumamente comprometida y las políticas de investigación están enmarcadas dentro de ese rol social como universidad. Por supuesto, también es preciso mencionar que toda actividad que fortalece la investigación y el cual felicito, por supuesto, a quienes están organizando este congreso, debe de recaer en no solo un fortalecimiento, sino también en una herramienta adicional que nos permita tener ese expertise para generar a partir de este fortalecimiento productos que obviamente requerimos como universidad.
y me refiero a una apropiada investigación formativa, me refiero a una mejora en la calidad de las investigaciones, tanto tesis, además de los proyectos de investigación de nuestros docentes, generar publicaciones científicas, artículos de investigación y patentes que nos permitan, por supuesto, seguir posicionándonos como universidad. Es cierto, hemos dejado de lado, y hay que ser honestos en reconocer, hemos dejado de lado hace muchísimos años esa importancia de la investigación. Sin embargo, la coyuntura académica mundial nos ha vuelto a encontrarnos con esos lazos apropiados para generar y no olvidarnos de esos productos que como universidad debemos de brindarle a la sociedad. La universidad está en plena generación e implementación de políticas de investigación que permitan justamente encaminarnos en ese sendero de investigación científica de calidad. Sin más que decir, nuevamente auguro éxitos, felicito a la organización y agradecer a los ponentes que hoy en día se están dando el tiempo necesario para brindarnos esa experiencia y fortalecernos con esa investigación. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Gracias a usted. Fueron las palabras de nuestro invitado de honor, el director de la Dirección General de Investigación, el doctor Carlos Quispe Eulogio. Asimismo, vamos a tener la presentación de este primer Congreso Internacional de Investigación Científica a cargo de nuestro subdirector de Investigación y Posgrado, el magíster Fabricio Miguel Moreno Menéndez. Muy buenas noches, estimados colegas. Muy buenas noches, director magíster Jesús Sandoval Trigos, subdirectora académica Yulima Chuquín, nuestro director de la Dirección General de Investigación, el doctor Carlos Enrique Quispe Eulogio. El objetivo de este primer Congreso Internacional de Investigación Científica 2022 es sensibilizar, concientizar, reflexionar y capacitar a los docentes, estudiantes, egresados de las escuelas de administración, contabilidad, derecho e ingeniería civil, a fin de mejorar la calidad de sus proyectos e informes finales de investigación, tanto cualitativa como cuantitativa. La finalidad es hacer sensible el quehacer del docente en los talleres de investigación. Repito, a través de la reflexión dentro de cada tema que permita analizar la labor de enseñanza y aprendizaje de calidad, donde el docente se empodere y sea parte del crecimiento de nuestros estudiantes y en mejorar los indicadores egresados con título profesional. Este es el objetivo de este primer Congreso Internacional de Investigación Científica y como dijo nuestro director, se vienen cuatro eventos adicionales donde vamos a fortalecer los conocimientos y vamos a cerrar con broche de oro el día 14 de diciembre con la ponencia y la presentación del doctor Hernández Sampieri. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias. Fueron las palabras de nuestro subdirector de Investigación y Posgrado, el magíster Fabricio Moreno Menéndez. A continuación, vamos a dar pase ya, sin más preámbulos, a nuestro primer ponente internacional, ya, y el cual nos va a brindar una hora de presentación, la misma que estará distribuida de 40 minutos de exposición y tendremos 20 minutos asignados para la ronda de preguntas que estará a cargo de nuestros coordinadores de las diversas escuelas profesionales. Vamos a realizar un video introductorio para conocer a nuestro primer ponente internacional. Ya vamos a compartir este video, vamos a hacer los ajustes necesarios.
Doctor Aldo Ocampo González, nacionalidad chileno, teórico de la educación inclusiva, especializado en teoría crítica de la educación inclusiva, orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías postcoloniales, los estudios visuales, la filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes de investigación. Articula su actividad desde una perspectiva post, inter y paradisciplinar. Su trabajo intelectual ha sido reconocido por diversos países del continente, creador de la epistemología de la educación inclusiva. Trabajo reconocido por diversos países y universidades de Latinoamérica. Director, fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CLI, institución reconocida y con estatus asociativo a CLASO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Primer centro de investigación creado en Latinoamérica y el Caribe y Chile para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. Creó la primera licenciatura en educación inclusiva impartida en Chile. Profesor del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional del Centro de Perú, en la asignatura de Neurociencia y Cognición. Profesor de Epistemología de la Educación Inclusiva en la ENLEF Tuxtla, México. Profesor visitante en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Profesor invitado en la maestría en Educación desde la Diversidad impartido por la Universidad de Manizales, Colombia. Y profesor invitado en el doctorado en Educación de la Universidad Católica de Manizales, Colombia. Es autor de 6 libros, capítulos de libros y actas científicas, así como de más de 200 artículos entre el periodo 2009 al 2019. Ha impartido más de 120 conferencias magistrales y clases magistrales en casi todo Iberoamérica por invitación, gracias a sus escritos y publicaciones para inaugurar congresos en España, Ecuador, México, Perú, Brasil, Colombia, Argentina y Chile. En julio del 2017, tras su participación como conferencista invitado al segundo y en el 2019 al tercer encuentro de literatura infantil y juvenil, organizado por la Universidad Nacional del Chimborazo y la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, le fue otorgado el reconocimiento de Ciudadano Ilustre por el distrito de Riobamba, Ecuador, por su trabajo sobre epistemología de la educación inclusiva, y así también por el municipio del Tambo, ciudad de Huancayo, en Perú, tras su participación como conferencista en el 6º Seminario Internacional de Investigación, Epistemología y Educación. El 2018, la Red Iberoamericana de Pedagogía le otorgó el Premio Iberoamericano a la Investigación por la creación de la epistemología de la educación inclusiva, entregado en Ecuador. Cuenta además con el reconocimiento del Congreso del Perú por su aporte a la educación y a la cultura. Definitivamente un ponente de talla internacional y que el día de hoy nos honra con su presencia, y para mí es un honor presentar al ponente internacional desde el país vecino de Chile, al doctor Aldo Ocampo González, director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, con el tema Investigar la educación inclusiva es promover otros desempeños epistemológicos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Cristian. ¿Me escuchan bien ustedes allí? Sí, doctor Aldo, se le escucha muy bien.
Perfecto, muchísimas gracias, Fabricio. Bueno, aquí estoy, no sé si mi cámara también me ven. Voy a compartir mi pantalla y luego ya comenzamos. Denme un segundito, por favor. Pantalla completa. Permitir. Ahí sí. Ahí se ve, ¿no? Sí, ¿Sí? doctora, sí se observa. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, dar un cariñoso saludo a todos los compañeros y compañeras que el día de hoy están presentes en esta actividad y agradecer de forma muy especial a Fabricio al profesor Fabricio por esta invitación y así a todas las autoridades de la universidad por pensar que yo puedo aportar algo en esta oportunidad y felicitar a la universidad por preocuparse por estas temáticas que son relevantes en nuestro trabajo académico. Si no investigamos desde la universidad, si desde la universidad no promovemos otras formas de pensar, otros hábitos de pensamiento, la universidad no podría existir, porque ese es el primer llamado que tenemos como académicos, que es justamente a interpelar el mundo, a contribuir al desarrollo de la humanidad desde la investigación, con investigaciones que impacten sustantivamente en las distintas poblaciones con las que trabajamos. También quiero saludar al profesor Luis Yarlequé, a quien tengo el placer de conocer cuando antes de la pandemia en algunas ocasiones visité la Universidad Nacional del Centro del Perú y a quien tengo una admiración por su trabajo como docente que es tan resonante entre su estudiantado. Bueno, dicho esto, comenzamos. Yo cuando preparaba esta presentación decía, pero ¿qué tengo yo para aportar en este evento? Si en el fondo yo hago investigación, pero trabajo desde otros marcos metodológicos y como bien decían en el video, desde perspectivas emergentes de investigación, ¿ya? Y esto, por lo tanto, lo que hoy día vamos a conversar se va a mover entre una malla de conexión entre muchos o diversos proyectos de conocimiento que nos permiten investigar la educación inclusiva. Y por eso titulé esta presentación Investigar la educación inclusiva es promover otros desempeños epistemológicos, porque esto es lo que la investigación tiene que hacer, producir otros hábitos de pensamiento, otras formas de pensar el mundo, de relacionarnos con los fenómenos, y no todos los fenómenos pueden ser entendidos desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo. ¿Sí? Hoy día la investigación, por el tipo de fenómeno, sobre todo la investigación en humanidades, en ciencias sociales y en educación, los fenómenos desbordan los paradigmas de las principales disciplinas de estudio como la antropología, la filosofía, la sociología y la propia pedagogía. Y eso exige que nosotros podamos trabajar en una gran multiplicidad de proyectos teórico o proyectos de conocimiento. Y eso es lo que hace justamente enfocar la mirada sobre formas emergentes de investigar, y que muchas veces cuando nosotros dirigimos una tesis o enseñamos investigación nos damos cuenta de que los métodos que ocupamos no logran justamente capturar la real naturaleza de lo que queremos investigar. Bueno, dicho esto, comenzamos. Lo primero que a mí me gustaría compartir con ustedes el día de hoy tiene que ver con esta idea de pensar o investigar la educación inclusiva. No es otra cosa que justamente darle la vuelta, ¿ya?, a los modos de comprender el conocimiento en la pedagogía y en lo que se llama ciencias de la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Por darle la vuelta, encontrar otras formas de entender los fenómenos. Y para eso yo voy a partir haciendo uso de la categoría de deconstrucción. Esta es una categoría que fue introducida por Jacques Derrida, ¿ya?, y que tuvo una gran acogida, dentro de los circuitos o los departamentos de literatura en Norteamérica, pero que luego, y que incluso cuando a Derrida en la Universidad de Cambridge se le iba a otorgar el doctorado honoris causa en filosofía, muchos académicos connotados
fueron a protestar porque a él no se le consideraba, siendo filósofo, dentro de la filosofía, un filósofo, ¿no? Porque no seguía las clásicas regulaciones hegelianas o de los grandes clásicos de la filosofía. ¿Qué quiero decir con esto? Que la idea de deconstruir es un concepto de Jacques Derrida, pero que nos ayuda en la investigación a descentrar, a desnaturalizar o a romper esas formas tradicionales de entender el conocimiento, pero que justamente nos ayudan a transformarlas desde adentro, ¿sí? Para que el fenómeno realmente pueda cambiar. Y con esto quiero dejar en claro que deconstruir no es sinónimo de destruir algo, ¿sí? Ese es el error más grande que habita en la comunidad académica. La deconstrucción como empresa filosófica es, ante todas las cosas, la capacidad de darle la vuelta a algo, de comprender algo profundamente en su intimidad y desde allí poder cambiar aquellas cosas que no suenan o que no pegan tanto. Por eso, el uso que hago de la deconstrucción en esta oportunidad no se limita al acto de la distancia crítica. ¿Qué es la distancia crítica? El acto de cuestionar, interpelar, pero sin transformar aquello que cuestionamos, ¿sí? Sino que trabaja para interpelar los prejuicios ocultos de la tradición de pensamiento que fundamenta los bloques de racionalidad de lo que denominamos educación inclusiva. En tanto, sintagma o en su defecto sustantivación inclusión o su forma adjetival inclusiva. Esta idea es lo que puede ser aplicada a todos los campos del conocimiento cuando investigamos, porque lo que aquí nos interesa es justamente develar aquellos prejuicios, y en filosofía los prejuicios son formas de reduccionismo en las que el saber académico se convierte y termina limitando ya la comprensión de los fenómenos. En ese sentido, cada una de ellas denota tanto el sintagma educación inclusiva como el sustantivo inclusión o el verbo incluir, denota usos heurísticos diferentes, así como características epistemológicas específicas. Y esto también es lo que nosotros desde nuestros campos de investigación debemos aprender a identificar. ¿Cuáles son esas características epistemológicas específicas que nosotros necesitamos comprender para formar a nuestros profesionales? Uno de los errores permanentes dentro de la investigación en general es entender que el método, o que es la metaudos, que es el conjunto de pasos, y las metodologías solamente nos servirían para hacer investigación, ¿sí? Y eso es un error, porque el método lo necesitamos en la formación universitaria de pregrado y posgrado, incluso en el postdoctorado, no solamente para investigar un fenómeno, escribir una tesis o producir un artículo, ¿no? Sea de reflexión o de resultado, sino que el método tiene una dimensión que nos invita a cómo pensamos acerca de un tema. Y es en esa dirección en que el método se convierte en un recurso clave para decir cómo formamos a nuestros profesionales, cómo enseñamos la ingeniería de acuerdo a la naturaleza epistemológica que ésta tiene, cómo enseñamos la medicina de acuerdo a la naturaleza epistemológica que ésta tiene, cómo piensa el físico, ¿no? Y eso además, en términos ya más analíticos, el método también nos sirve para relacionarnos con un objeto de conocimiento responsable. Entiendo por objeto de conocimiento responsable a un fenómeno que es debidamente tratado, pero que es debidamente tratado de acuerdo a su naturaleza epistemológica. Por eso, y ahora siguiendo ya el discurso de mi intervención, entiendo el potencial de la deconstrucción de este acto de darle la vuelta a aquello que buscamos analizar a través de un profundo acto de intimidad crítica. ¿Qué es la intimidad crítica en Derrida? Es el acto de aproximarse al fenómeno que investigo, pero justamente para comprender su naturaleza, sus engranajes, su problema. No es la crítica de decir que algo está mal, sino que es el acto de solucionar aquel fenómeno. Por eso se convierte en una actividad intelectual que se sostiene en una peculiar modalidad heurística autorreflexiva que nos va a interpelar acerca de la voz y la conciencia de lo que sería el fenómeno, que en este caso
el cual yo investigo, que es la inclusión. Esto implica ser consciente acerca de las limitaciones que tiene el conocimiento que investigo, desde el reconocimiento de una racionalidad que carece de referencia objetiva sobre su verdadera racionalidad. Esto es el error más común en los campos de conocimiento cuando confundimos, por ejemplo, la naturaleza de algo. Y que en el caso de mi principal campo de aplicación, que es la educación inclusiva, esta no tiene una teoría, ni una epistemología, ni metodología de investigación. Lo que hace esta teoría, este campo, es travestizarse, confundirse con la educación especial. Y ahí entonces genera una verdad que actúa produciendo ficción. Y eso también es algo que nosotros tenemos que aprender a ver en nuestras prácticas de investigación. Cómo el conocimiento que producimos puede generar o produce explicaciones ficticias o errores en la construcción del conocimiento. Y el caso más emblemático de campos que avanzan mediante errores en la construcción de su conocimiento es la neurociencia, ¿sí? A través de los neuromitos, por ejemplo, ¿no? Por eso, una de las principales limitaciones consiste en ofrecer una racionalidad que opera bajo una grilla de inteligibilidad gobernada por un efecto constructivo próximo al de engañador engañado. ¿Qué es esto? En mi trabajo yo hablo del engañador engañado. ¿A qué cosa describo? Describo a una explicación que está engañada sobre sí misma. Y eso es cuando decimos, por ejemplo, que la educación inclusiva es sinónimo de educación especial, porque ambas tienen una naturaleza epistemológica completamente diferente. Y esta metáfora del engañador engañado la podemos aplicar a una diversidad de dominios, campos temáticos, etc. Y esto tiene un impacto en la producción del saber que siempre ha estado engañado, ¿sí? Y un saber que siempre ha estado engañado es que no logra conocer su verdadera naturaleza epistemológica, su verdadera naturaleza cognitiva, ¿sí? Y eso hace justamente que se produzcan mecanismos de contaminación, donde se enreda, se tergiversa, se contamina aquel campo de fenómeno. Por ello, la educación inclusiva necesita de un cambio epistemológico que reorganice nuestros deseos, es decir, que reorganice nuestras formas de relación con el mundo, nuestra forma de vinculación. Los objetos de conocimiento se tergiversan a través del tipo de categorías, de conceptos que ocupamos para leer esos objetos. Por lo tanto, queridos colegas, quisiera dejar muy en claro que el tipo de conceptos que ocupamos para describir nuestros objetos de conocimiento es crucial. Los conceptos bien empleados crean condiciones de comprensión adecuada. Cuando son mal ocupados, enredan mucho más los fenómenos. En ese sentido, entonces, podríamos decir que asumir abiertamente la tarea de la deconstrucción es entender desde adentro sus reglas de comprensión. Es trabajar a favor de la actividad edificadora. Esto es la base constructiva, construir, producir otras formas de entendimiento, que es lo que la investigación tiene que hacer permanentemente sobre aquello que investigamos. Este es el ejercicio de mirar insistentemente su propio objeto de forma seria y responsable. Acá nos enfrentamos a la interrogante acerca de cómo leer la inmensidad de su campo de fenómeno. La deconstrucción, es un acto de intimidad crítica, no asume una actividad pretenciosa de tipo destruccionista, como lo haría el falso pensamiento crítico que sanciona la sabiduría académica convencional, que por lo demás deviene en una praxis intelectual oscura, es decir, que no transforma el fenómeno. Utilizo la forma adjetival oscura para describir un corpus de ignorancias que son sancionadas bajo esta operación. Deconstrucción es sinónimo de construcción, ¿sí? Desarmamos algo para justamente mejorarlo y construir algo mejorado. Es a juicio de Spivak, la gran teórica postcolonialista, quien nos dice que es una operación desde la que hablas desde adentro. La educación inclusiva, en este caso como territorio heurístico, como campo de investigación, no es fácilmente capturable por la empresa de la deconstrucción. La intimidad supone habitar adentro del fenómeno que interrogamos. El problema es que siempre estamos en una externalidad que no nos pertenece o bien que no manejamos o no comprendemos. Cuando el análisis
comprensivo transformador se efectúa desde adentro, justamente nosotros podemos alterar esos puntos que hacen que el fenómeno no se comprenda o que se reduzca a cierta forma. Por eso, de construir la educación inclusiva no es sinónimo de poner en movimiento un acto de distancia crítica, de la mera crítica a algo, de decir que algo no funciona, ¿no? Sino que en relación con la educación especial, puesto que ambas nada comparten en su genealogía y naturaleza. Con esto no estoy negando sus puntos de coincidencia, más bien más bien intento es asumir una profunda tarea edificadora, constructiva y arquitectónica sobre los futuros educativos. Y esto es lo que nos debe aportar la investigación, preocuparnos por los futuros de la educación. La educación inclusiva es el resultado de múltiples enredos genealógicos, proyectos de conocimiento, conceptos, teorías, herencias intelectuales, metodologías, entre otras, las que operan a través de peculiares mediaciones, traducciones, giro y redoblamiento. De ninguna manera puede ser reducida su fuente genealógica a la subyugación del significante de lo especial. Cuando incurrimos en este fracaso cognitivo, ponemos de manifiesto nuestras cegueras. Y esto también es lo que nosotros tenemos que, por eso digo, superar los fracasos cognitivos, ¿sí? Es la intimidad crítica, es decir, cuando construimos, la que describe de mejor manera la operación deconstructiva en términos de movimiento o producción de lo nuevo. La deconstrucción, entonces, queridos compañeros, nos hace ver qué cosas se suprimen en la tradición del pensamiento, qué ideas no son aceptadas en nuestro campo de investigación o por la corriente mayoritaria o por los eruditos mainstream, ¿sí? Y que eso nos pasa a todos, que son las violencias epistémicas que luego están albergadas en nuestros campos de trabajo. Qué cosas no pueden formar parte de la investigación, qué temas no pueden ser enseñados, aunque sean realmente contingentes e importantes para nuestras prácticas, ¿sí? Y eso es y cuando los campos, por ejemplo, no hacen este ejercicio o no se desarrollan como el campo de la inclusión en términos epistemológicos, metodológicos, conceptuales, se generan campos del saber que no pueden ser denominados campos de investigación, sino que espacios de habladuría, ¿no? Y que son como Bátimo lo va a decir, ya como Bátimo, como pensamiento débil, ¿no? Un pensamiento que solamente está informado por opiniones, creencias, doxas, pero sí profundidades metodológicas, ¿sí? Y recordar que lo metodológico nos ayuda a comprender el objeto de investigación y el objeto teórico, que es el que yo como investigador produzco, el objeto empírico, que es el objeto que cómo se comporta en la realidad, y el objeto de análisis, es decir, qué temas puntuales analizo en ese objeto. Pero además nos ayuda a entender cómo pensamos acerca de un tema, ¿no? Cómo se forman los profesionales en mi campo. Y eso tiene que ver con comprender profundamente la naturaleza del conocimiento de nuestras disciplinas, ¿sí? Por eso la neuropsicología, una de las cosas que a mí más me llaman la atención y comparto, es cuando ellos se preguntaban y decían, bueno, ¿cómo podemos optimizar los aprendizajes en cualquier nivel educativo y particularmente en la educación superior? Bueno, ellos dijeron, bueno, si enseñamos física, tendremos que hacer lo que hace el físico. Si enseñamos química, tendremos que hacer lo que hace el químico. Si enseñamos literatura, tendrán nuestros alumnos que aprender lo que hace el literato, ¿no? Que no es imitar, sino que acceder al código de constitución de ese campo, a los hábitos de pensamiento, a la forma en cómo interactuamos con los objetos de conocimiento. Y lo que se suele hacer como error es simplemente enseñar un manual de investigación. Y eso no es tan coherente con las tensiones de los distintos problemas con los que nuestros estudiantes se vinculan y nosotros como investigadores. Por eso, de acuerdo a los argumentos antes comentados, podríamos sostener que la educación inclusiva se ha convertido en un proyecto retóricamente complaciente, avalado por múltiples clichés, responsables en cierta medida de ocultar el gran campo de complejidad que define parte de la voz conciencia de sí mismo. Cuando el corazón del argumento es producido a través de una elaboración heurística por subrepción,
tiende a ocultar su verdadera esencia del campo, dando paso a un discurso retóricamente complaciente, que es este discurso de pensar que hacer que la máquina funcione con los que históricamente han estado excluidos, pero sin cambiar las regulaciones del sistema social que habitamos, ¿no? Y eso es lo que hace el efecto de subreacción, como plantear algo que es innovador, pero restringir su fuerza real del cambio, ¿sí? En ese sentido, entonces, nosotros necesitamos entender que la educación inclusiva no es un eslogan, ni tampoco un mensaje de propaganda, ni menos un cliché. Es un complejo proyecto político y una compleja práctica de investigación que desborda todas las metodologías de investigación comúnmente conocidas, ¿no? Y por eso que yo decía al inicio que a mí me interesan las metodologías emergentes de investigación y los procesos de descolonización de la investigación, porque esto implica aprender a entender las dinámicas de producción del conocimiento que han sido históricamente producidas por el logos o la razón occidental. Bueno, voy a retomar eso en una diapositiva. En ese sentido, la educación inclusiva crítica en la que yo me posiciono y trabajo y la que yo investigo, ¿no? Parte del supuesto que busca movilizar nuevas formas de aprender, de entender la escuela, el aprendizaje, la infancia, la evaluación, la diferencia, la singularidad. No es otra cosa que movilizar las fronteras del conocimiento y crear otra escuela, otra universidad. En el fondo es transformar los engranajes de funcionamiento del sistema, pero para que eso pase necesitamos transformar nuestros hábitos mentales, es decir, nuestro desempeño epistemológico o las formas en cómo pensamos un determinado fenómeno. Y yo invitaría a toda la audiencia a hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Cómo pensamos acerca de los fenómenos que habitualmente investigamos? Y esa es una pregunta más profunda, que no tiene que ver si yo ocupo el libro de Gloria Pérez Serrano o el libro de Hernández Fernández y Baptista. No, tiene que ver con cómo yo pienso, cómo yo interactúo con ese fenómeno y construyo un objeto de conocimiento responsable. Y que eso nos lleva a la pregunta ética de la investigación, ¿no? Por eso la investigación sobre educación inclusiva lo que hace es imaginar los futuros de la educación. Y la investigación sobre educación superior también tiene que hacer esto. Esta acción conlleva a dos acciones cruciales para la enseñanza. Una que es la empatía pedagógica y la creatividad y el tacto pedagógico. La suma de estas crean otros espacios de alteridad, otros espacios de existencia. Por eso, la tarea investigativa hoy día debe ayudarnos a formular nuevas preguntas para pensar con ellas con imaginación y empatía. Y esto es justamente para lograr producir lo que Arturo Escobar denomina una ontología relacional, una comprensión del mundo y de la humanidad y de la existencia que albergue muchos mundos. Si la investigación sigue trabajando para una ontología de la modernidad en la que existe una única forma de existencia, la investigación no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces ahí también tenemos que la investigación tiene que responder a esas demandas de hacer o incluir a los múltiples mundos de las comunidades, de las sociedades con las que trabajan. Y eso son las ontologías relacionales, ¿no? Bueno, si ustedes observan esta imagen, hoy día, ¿dónde está gran parte de la investigación en ciencias sociales, en humanidades y en educación en términos generales? Está en lo que yo llamo prácticas de asimilación y absorción. En estas prácticas de asimilación y absorción se entiende lo diverso, la diferencia, como otros que son rarificados, que son objetualizados. Esto en la investigación cualitativa, preferentemente este defecto se hereda de la investigación en antropología, puntualmente con los estudios de Malinowski, cuando ellos se van a toda la Polinesia a investigar estas comunidades, puntualmente las relaciones culturales, de género, etc., y descubren que hay otras comunidades que son exotizados. Esa idea está muy presente, por ejemplo, en las prácticas del trabajo indigenista, del trabajo con los grupos campesinos, del trabajo con las poblaciones LGTBI+, de la discapacidad, etc., de objetualizar y exotizar al otro. Es como lo diría Zizek, ¿no?
fetichizar, reducir al otro a sus atributos diferenciales o a los atributos negativos que restringen la comprensión de su globalidad. En este sentido, estas prácticas de investigación ven al otro, como ya yo decía, como un sujeto objetualizado, exotizado, y en vez de producir sujetos de conocimiento, producen abyectos de conocimiento, es decir, sujetos raros, ¿sí? Y eso hace que la diversidad se entienda como un ideal de asimilación, donde existirían un nosotros y un ellos, ¿no? El problema es que esa trama, en términos de la democracia y la política, tiene otras implicancias, pero como práctica de investigación no destraba los problemas reales de nuestra sociedad. En ese sentido, entonces, va a consolidar una pragmática epistemológica, que es distinto a la epistemología en cierta manera, porque la epistemología es lo que nos alude a la naturaleza del conocimiento, a cómo se construye el conocimiento en un determinado campo, mientras que la pragmática epistemológica es cómo ese saber encarna en la realidad y beneficia a determinados territorios. ¿Sí? Entonces nosotros también enfrentamos ese reto como investigadores. ¿Cómo producimos una pragmática epistemológica, un saber que penetre la vida de las personas y pueda transformar su día a día? Porque para eso investigamos. Por más que la investigación sea eminentemente teórica, investigamos para eso. Y en ese sentido, en esta línea de pensamiento, donde se objetualiza el ser, se consolida una pragmática y una gramática esencializadora, individualista, que niega el pluralismo social, ¿no? Que niega la pluralidad existencial. Y por lo tanto deviene en una práctica de conocimiento y en políticas de asimilación y abducción, ¿no? Y que en el fondo lo que hacen es reproducir los grandes problemas del capitalismo global. Sin embargo, en la parte de abajo, queridos compañeros, aparece esta idea de los sujetos de conocimiento. Cuando nosotros nos posicionamos en la investigación desde los territorios, desde un compromiso con mover la frontera del conocimiento y producir otros entendimientos u otros hábitos de pensamiento, nos damos cuenta entonces que existen prácticas de transformación y creación de otro espacio, pero que de alguna manera lo que esto hace le saca el componente esencializador, le saca este atributo en el que el otro está solo comprendido desde atributos negativos, ¿no? Y permite consolidar una pragmática y una gramática materialista, donde entendemos que el saber que producimos en la investigación es un saber que era el resultado de las interacciones de yo como investigador con mi experiencia de vida, cómo y además cómo ese objeto de conocimiento o ese resultado de investigación dialoga críticamente con las estructuras sociales, culturales, ¿no? Esa es la premisa del materialismo, cómo cambia el fenómeno en constante interacción con el mundo. Y eso implica una práctica de conocimiento que permite justamente trabajar en lo que los teóricos de la decolonialidad llaman la zona del no ser, un espacio que es todo el sur global, América Latina, África, Asia, donde las desigualdades se profundizan. Y lo que nos dice finalmente es cómo en ese espacio nosotros podemos justamente crear un saber para evitar que las múltiples desigualdades puedan producir o evitar que proliferar o evitar que las formas de castigo, miseria social puedan seguir proliferando. Entonces la invitación es, ¿dónde me posiciono yo como investigador? ¿Dónde inscribo mis hábitos de pensamiento? ¿Dónde posiciono? Si investigo solo para ganar puntos y cumplir con el Sistema Nacional de Investigación, eso es legítimo, pero hay que siempre recordar que la investigación busca mejorar la vida de las personas y la humanidad. Eso lo hace la investigación teórica porque nos cambia la forma de pensar, y la investigación empírica o aplicada cambia a través de ciertos resultados, ¿no? O apropiaciones. Pero esa es la pregunta, ¿dónde está el énfasis en el tipo de investigación que promueve? Bueno, si retomamos o ahora nos vamos a posicionar en problemas fundamentales que tiene la investigación sobre educación inclusiva. Y en ese sentido podríamos decir que uno de los problemas fundamentales que tiene la educación inclusiva es el problema ontológico. Y el problema ontológico es justamente, nos remite lo ontológico a la comprensión de la realidad, a la comprensión del ser. Y históricamente nosotros nos damos cuenta de que se comprende al sujeto de la inclusión
¿ya? Que ya sabemos que no tiene relación exclusiva con la educación especial, se comprende al sujeto de la inclusión desde una ontología, desde una comprensión de la existencia humana que subyace al sustancialismo o al humanismo clásico. ¿Y qué es esto? El humanismo clásico es la forma existencial, única y universal, legitimada por el imperialismo y el colonialismo. En otras palabras, es la idea del hombre blanco, burgués, muy pudiente económicamente, ¿no es verdad? Católico, cristiano, heterosexual, pero que niega que esa forma existencial niega la multiplicidad de seres humanos que habitan el mundo. Y ahí en esa negación que Enrique Dussel, desde la filosofía de la liberación, va a denominar exterioridad ontológica, caemos todos nosotros, todas las formas culturales, existenciales, afectivas, políticas, sexuales, que no corresponden con ese canon. Y digo todos nosotros porque Latinoamérica es el lugar más sincrético del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Superar esta idea que entiende que el sujeto de la inclusión es un ser de la patología, de la desviación, un sujeto fetichizado, ¿no es verdad? Y necesitamos trasladarnos hacia esta mirada de la ontología de lo menor, donde hay un reconocimiento por las múltiples singularidades o por las múltiples formas de existencia, ¿sí? Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Cómo mi investigación beneficia a las múltiples formas existenciales que están presentes en el mundo contemporáneo? El problema es que no siempre podemos leer el conocimiento del otro porque está obstruido por estos marcos positivistas, neopositivistas, la verdad que en el fondo generan una visión bastante artificial de la realidad. El segundo problema epistemológico, que tiene la educación inclusiva es un problema epistémico. Y aquí es donde yo he anclado mi trabajo en este campo durante más de 8 años. ¿Qué quiere decir esto? O sea, llevo más tiempo investigando la inclusión, pero los 8 años lo he dedicado a lo epistémico, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, queridos compañeros? Que lo epistémico para mí está asociado a la producción del conocimiento, cómo se construye el conocimiento en un campo específico. Y eso lleva a 3 cuestiones medulares. A la pregunta por el índice de singularidad, que sería, en el discurso académico tradicional, la identidad científica de algo. Pero también nos lleva a la pregunta por la naturaleza del conocimiento que produzco. Y nos lleva a la pregunta por el tipo de base epistemológica que va a tener mi campo de investigación. Si mi campo de investigación es disciplinar, es interdisciplinar, es multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar, antidisciplinar, extradisciplinar o postdisciplinar, como es este caso específico de lo inclusivo. En ese sentido, el problema epistémico que esto tiene es que este campo no tiene una teoría, ¿ya? Y hay muchos campos, como diría Bunge, que no tienen teoría y que son considerados como simples tecnologías, ¿sí? Como sería el caso del trabajo social en un momento, como sería el caso de la psicopedagogía, como sería el caso, por ejemplo, de la educación social, que son campos más bien que funcionan a través de constructos provisionales, ideas que hoy día pueden servir, pero tal vez mañana no, como lo diría Bourdieu, pero que en el fondo no tienen una construcción concreta sobre su propia naturaleza, sino es como que de alguna manera deambulan en búsqueda de su identidad. En ese sentido, la educación inclusiva siempre ha estado travestizada con lo especial, confundida. Y esto lo podemos ver en esta imagen como una especie de mimetismo epistemológico, ¿no es verdad? Y que de alguna manera lo que hace es tomar a secas el conocimiento de lo especial, que como ya dijimos, nada comparten en su naturaleza epistemológica, y aplicarlo a secas como parte de lo inclusivo. Esa técnica se llama aplicacionismo epistémico, cuando yo tomo prestado de un campo y lo pongo y parece que en este nuevo campo y parece que funciona. La mayor parte de la investigación trabaja por aplicacionismo, ¿sí? Y lo que nosotros necesitamos es justamente aprender cuáles son las exigencias heurísticas, la naturaleza de nuestro campo para hacer estas transformaciones. Bueno, en ese sentido entonces nosotros podríamos darnos cuenta, ahora haciéndonos la pregunta,
¿Qué epistemología podría tener la inclusión? Bueno, primero una epistemología de la dispersión, es un fenómeno que viaja, que cruza fronteras del conocimiento, que viaja por el feminismo, el anticolonialismo, la interculturalidad crítica, la interseccionalidad, la filosofía de la diferencia, los estudios políticos, los estudios culturales, la teoría crítica, viaja y se moviliza por un montón de campos del conocimiento, pero que va a tomar prestado lo mejor de cada uno de ellos para luego producir un objeto de conocimiento que no le pertenezca a nadie, es decir, un nuevo objeto. Y eso hace que este conocimiento se construya en el movimiento. Y todos los campos del conocimiento en la actualidad, desde la perspectiva de la complejidad, pasa esto que estoy diciendo. Y estos son los campos postdisciplinares, los que trabajan más allá de las fronteras habituales de la filosofía, más allá de las fronteras habituales de la antropología, y van construyendo un fenómeno por fuera de esas fronteras, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que además este es un campo que tiene múltiples raíces en su constitución o en su genealogía. Y a eso yo llamo enredo genealógico. Cosas de campo, pero que están anudadas. Esto también lo podemos encontrar en campos como la investigación en humanidades, los estudios culturales, lo podemos encontrar, por ejemplo, en el feminismo, en tantos otros campos. Lo interesante de los campos postdisciplinares como la educación inclusiva post-disciplinar es que son campos que pasan, para llegar a ser postdisciplinar tienen que haber pasado por todas estas convergencias heurísticas o todos estos niveles de formalización académica, ¿sí? Lo habitual es que nosotros en el mundo académico convencional, en la corriente mayoritaria, podamos darnos cuenta de que hay campos de estudio, ¿no es verdad?, que tienen se declaran disciplina, pero no son disciplinas. Ya hoy día ningún campo podría llamarse disciplina porque las disciplinas son campos del conocimiento que tienen un objeto propio de una naturaleza clara y un método claro. En el caso de las humanidades y de las ciencias sociales no existe eso con claridad, ya en la actualidad, porque los fenómenos van mutando y van generando hibridizaciones. En ese caso, entonces, para que algo llegue a ser postdisciplinar, tendría que el fenómeno haber pasado por ser disciplina, después haber pasado por todas estas convergencias heurísticas, haber sido en algún minuto tener una aliación multidisciplinar, crossdisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, para llegar a ser post, la integración total, ¿sí? Y ahí lo que se hace justamente es darnos cuenta que los campos postdisciplinares se resisten a las fronteras del conocimiento, trabajan por fuera de ellas, pero recurren a la integración de diversas metodologías de investigación, ¿sí? Y obviamente son campos que tienen todos estos niveles de organización intelectual. Y el otro problema que este campo tiene es un campo que también este problema es transversal a las humanidades y a las ciencias sociales, es el problema metodológico. Ya decíamos que lo metodológico es cómo pensamos acerca de un tema, pero también cómo comprendemos el objeto y cómo formamos a los profesionales. En ese sentido, el problema metodológico que tiene la educación inclusiva es que no tiene un método de investigación ni metodologías propias, y lo que esto hace es que se tomen prestados distintos métodos convencionales de las ciencias sociales, pero que no dialogan con la inmensidad o con la complejidad de sus fenómenos. Por eso, dice ahí, no creo que exista un conjunto exhaustivo de metodologías propias y herramientas de investigación para comprender la complejidad estructural y orgánica de la exclusión, de la opresión, de la discriminación y de todas estas patologías sociales crónicas, ¿sí? En ese sentido, y el último problema, que es el que está ligado a la comprensión o cómo ensamblamos la comprensión del campo, está dado justamente por el problema morfológico. Y lo morfológico también es inherente a muchos campos. Lo morfológico es el estudio de las formas, ¿sí? Es decir, de los conceptos. Y aquí tendríamos que preguntarnos cuál es la naturaleza epistemológica que tienen los conceptos con los cuales yo describo los fenómenos de mi campo de investigación, ¿sí? Y estos conceptos, en el caso de la inclusión, no están centrados en el individualismo, en la patología, en la discapacidad,
que sería la idea de los binarismos estructurales, de pensar que a partir de lo que le falla a la persona, de lo que fracasa, de lo que le falta, y que generan conductas dicotómicas, como incluido, excluido, negro, blanco, inteligente, no inteligente, etc., sino que nos llevan justamente a reconocer que los conceptos epistemológicos de la educación inclusiva surgen de la multiplicidad. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un análisis sobre los conceptos como por ejemplo de heterogeneidad, diferencia, diversidad, etcétera, alteridad, singularidad, otredad, todos surgen de la propia raíz de la palabra multiplicidad. Entonces eso hace que el campo pueda interactuar con otros conceptos. Mieke Val, por ejemplo, es una teórica cultural holandesa que fue distinguida en julio del año pasado por nuestro centro de investigación con nuestro doctorado honoris causa, y ella tiene un libro maravilloso que se llama Conceptos viajeros en las humanidades. Bueno, Mieke Val va a publicar este libro en el año 2002 y va a ser traducido en 2009 al castellano por CENDEAC, un centro de estudio de arte en Murcia, España. ¿Y qué es lo lindo de ese libro? Que ella se pregunta y dice, bueno, un poco inspirada en George Canguilhem, ella se pregunta y dice, bueno, ¿cuál es el poder que tienen los conceptos para analizar los objetos de conocimiento con los que interactúan? Y nos dice que los conceptos son teoría en miniatura, es decir, nos permiten comprender un fenómeno, pero además los conceptos generan relaciones de entendimiento, intersubjetividad entre nosotros, pero en campos emergentes de investigación como este, o como puede ser el suyo, cuando no hay métodos, los conceptos pueden reemplazar a los métodos. ¿Por qué? Porque los conceptos en la investigación científica, teórica o aplicada, tienen la particularidad de ayudarnos a pensar analíticamente. Y no todo lo que significamos como concepto nos ayuda a pensar analíticamente, ¿sí? Y eso es muy importante como premisa, porque además la idea destruye la idea canónica o de la erudición convencional de lo que sería un método de investigación, ¿sí? Hoy día, de acuerdo a los fenómenos, ya no podemos hablar de una metaudes como sería un conjunto de pasos ordenados, como lo dice el método científico, sino que tienen otras lógicas de configuración. Bueno, en ese sentido, entonces, podríamos decir que a nivel epistemológico, la educación inclusiva se va a expresar a través de un patrón de funcionamiento basado en el encuentro y en el movimiento, en el encuentro de múltiples teorías, métodos, conceptos, sujetos, y en el movimiento, la dispersión de estas a través de distintos campos de investigación. Y eso va a generar un ensamblaje, una red, una malla, que va a servir o va a ser válida para leer los fenómenos en este momento en el que estamos dialogando. Por tanto, podríamos decir que la educación inclusiva, de acuerdo a todo lo dicho previamente, es una teoría sin disciplina. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy negando los campos disciplinares, pero sí estoy diciendo que existen, que es algo que supera, que desborda las disciplinas de los paradigmas habituales, ¿no? Porque es un fenómeno que es amplio, que cruza paradigmas, ¿sí? Y eso es lo que la hace postdisciplinar. Y siempre está en la producción de lo nuevo, ¿no es verdad? Y esto hace que se reorganice la ciencia educativa. Y por eso, de alguna manera, a mí me gustan estos campos que se llaman indisciplinares, que no están fijos en ninguna disciplina, que también exigen nuevos modos de lectura y producción en el abordaje de sus fenómenos, ¿sí? Ahora, esta construcción del conocimiento en campos postdisciplinares o interdisciplinares va a ser definido como un conocimiento que emerge de la extracción de los aportes más significativos de sus campos de conocimiento, de donde este se nutre. ¿Se acuerdan la imagen de los enredos genealógicos? Bueno, de ahí hay una extracción, uno extrae ciertos conocimientos que luego tienen que ser traducidos, ¿no? Rearticulados para que tengan sentido en lo que estamos hablando. Y por eso, en estos campos, por ejemplo, hay una fuerte presencia de los estudios de la discapacidad, de la interculturalidad, pero por sobre todo del postestructuralismo, de los estudios culturales, de la teoría feminista, de los estudios postcoloniales, de los estudios del desarrollo, de la teoría crítica de la raza, entre tantos otros. O sea, si ustedes se dan cuenta, es un campo que se moviliza por una variedad de enfoques, proyectos de conocimiento, escuelas
de pensamiento, etc. En ese sentido, su epistemología, desde su surgimiento, ha sido tematizada y problematizada en referencia a un espacio relacional en el que confluyen múltiples objetos, problemas, métodos, teorías, que mayoritariamente estudian y se interesan por la comprensión del devenir humano y sus problemáticas, en sí misma las patologías sociales crónicas. Esta espacialidad epistémica, el lugar donde se encuentran todos estos métodos, estas teorías, estos sujetos, ¿no es verdad?, emerge de un pensamiento temporal que va configurando sus lugares de enunciación, ¿no? Y esto es muy de configuración. ¿Cuáles son las fases o los momentos en que se organizan esos saberes? ¿Sí? Y a través de patrones de movimiento y desplazamiento van justamente encontrándose. Entonces aquí habría una pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Cuáles son los objetos, los métodos, las teorías entre las cuales se moviliza y opera la comprensión epistémica de la educación inclusiva? Y esta misma pregunta la podemos llevar a nuestro campo de investigación y decir, bueno, ¿cuáles son los objetos, los métodos, las teorías, los conceptos entre los cuales se moviliza y opera la ingeniería civil industrial hoy día, la filosofía, la psicología, la antropología cultural, la tecnología médica, etc., ¿no? Entonces, aquí también, y con esto yo creo que ya estoy como en el tiempo, pero con estas preguntas también vamos a llegar a algo que es importante en la investigación en general, que es el estatus científico, el estatus epistemológico de algo. Y el estatus es el nivel de desarrollo que tiene mi campo de investigación. Y yo, si esto lo llevo a la educación inclusiva, podría decir, ¿qué es exactamente la educación inclusiva? ¿Es un concepto, es un paradigma, es una metáfora, es un dispositivo heurístico, una metodología o bien una teoría? Entonces ahí nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que está haciendo nuestro campo. ¿Es un concepto? ¿Nos ayuda a pensar analíticamente, metodológicamente a través de los conceptos? Es un paradigma, tiene niveles de formalización académica, es compartida esta idea por toda la comunidad académica, es una metáfora, esto quiere decir que es una explicación creada por distintos grupos, pero que no le pertenece a nadie, es un dispositivo heurístico, tiene una forma epistemológica previamente definida, es una metodología o qué es. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta además que la inclusión como categoría de análisis enfrenta un problema definitorio particular, que participa de las relaciones de poder estructurales y de las representaciones culturales que interrogan, ¿sí? Es decir, de las reglas de funcionamiento de la sociedad en su conjunto, eso es lo estructural, y de las reglas culturales que interroga, es decir, el tipo de concepciones de sujeto que producimos, ¿sí? Y eso nos lleva entonces a reconocer que como proyecto intelectual construye una estrategia de resistencia epistémica. Y esto es fundamental a todos los campos. ¿Por qué? Porque la estrategia de resistencia epistémica nos dice con claridad que mucha de la investigación a favor de la justicia colabora o establece alianzas imperceptibles con la desigualdad. Entonces, esto nos invita a nosotros a darnos cuenta si el tipo de conocimiento que producimos colabora en cierta medida con la desigualdad, con la opresión o con la sujeción de ciertos sujetos. La propuesta, y eso implica lo que en la propuesta de Chela Sandoval sobre metodología oprimido, ella llama el apartheid epistémico, es decir, cómo podríamos evidenciar de qué manera ciertas propuestas de investigación a favor del cambio, la transformación, la inclusión y la justicia terminan justamente colaborando inconsciente o conscientemente con la desigualdad, ¿no? Y ahí tendríamos que justamente monitorear permanentemente eso. Bueno, entonces sintetizando, diríamos que la inclusión tiene un objeto que no puede ser definido en los paradigmas de ninguna disciplina en particular, porque los cruza, los desborda, y una epistemología viajera, nomadista y diaspórica tiene una naturaleza indisciplinar y postdisciplinar. Y además tiene 4 problemas fundamentales: una ausencia epistemológica, la ausencia de método y metodologías de investigación, la ausencia de categorías propias para ensamblar su reto objetual, ¿no es verdad?, y la ausencia de marco ontológico. Bueno, yo no sé cómo estoy en el tiempo, querido Fabricio, queridos compañeros. Sí, doctor, estamos ya finalizando, más bien nos brindaría 10 minutos para un par de preguntas de los coordinadores de cada escuela profesional.
Perfecto, entonces yo voy a dejar mi presentación hasta acá. Agradezco a todos y todas por haberme escuchado y espero que estas ideas que traje desde mi campo de investigación de cómo este fenómeno debe investigarse hayan generado algunas preguntas en ustedes, ¿sí? Muchísimas gracias. Cristian. Sí, perfecto, muy bien. Interesante ponencia la que acabamos de recibir. A continuación vamos a pasar con la ronda de preguntas que va a estar a cargo de nuestros coordinadores de nuestras escuelas profesionales pertenecientes a la UPLA filial Chanchamayo. Muy bien, entonces vamos a empezar en este caso con el coordinador de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas, el magíster Cristian Alberto García. A ver, parece que todavía hay inconvenientes con el audio, se encuentra presente. Mientras tanto, vamos a estar avanzando con el coordinador de la Escuela Profesional de Administración y Sistemas, el magíster Yeser Soriano Quispe. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches a la comisión organizadora, al magíster Fabricio Moreno Menéndez, asimismo a nuestro director de la filial Chanchamayo, al magíster Jesús Sandoval Trigos, y la cordial bienvenida una vez más al doctor Aldo Campos González, pues que en esta ocasión nos está dando a conocer esta ponencia magnífica que es bastante productivo para todos nosotros. Bienvenido una vez más, doctor Aldo Campo. Bien, la pregunta es lo siguiente, doctor. ¿Cuál sería el proceso para aplicar en la práctica el de construir en los estudiantes, teniendo en cuenta que la educación temporalmente es virtual y no existe contacto directo con ellos? Muchas gracias, doctor. Bueno, yo creo que ahí tiene que ver más bien con algo que iba a tratar en las diapositivas que venían en mi presentación, que se llama la imaginación, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que en general, cuando nosotros formamos a los profesionales, sea en el pregrado o en el posgrado, siempre tiene que haber algo que se llama el acto imaginativo. Y el acto imaginativo no es aquí como imaginar algo solamente, sino que es cómo pienso aquello que voy a enseñar. ¿Qué formas de pensamiento están involucradas? Entonces, ese acto de constructivo tiene que ver profundamente con la forma en la que yo voy a pensar, por ejemplo, la ecuación diferencial, la forma en la que yo voy a pensar la enseñanza del imperio Huanca, por ejemplo, ¿ya? O de la civilización Huanca. ¿Qué quiero decir con esto? La forma en que nosotros pensamos los temas. Y ese es un acto netamente de didáctica, ¿ya? Nosotros vamos a deconstruir, nosotros podemos hacer deconstrucción a través, por virtualización o presencialidad. El tema es cómo yo oriento, introduzco a mis estudiantes en esa comprensión, ¿sí? Y para eso yo necesito tener una comprensión profunda de aquello que estoy enseñando. Porque en la medida en que yo comprendo lo que enseño, me lleva a mí justamente a determinar cuáles son esos nudos críticos, esos aspectos problemáticos que necesitamos cambiar y producir otras formas de entendimiento. Aquí, por eso su pregunta, profesor, está eminentemente asociada a la idea de producir otros hábitos de pensamiento, otras formas de pensar sobre lo que históricamente hablamos, sobre lo que históricamente decimos, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, querido profe. Bien, muchísimas gracias, doctor Aldo. Muy bien, ahora vamos a continuar con la participación y la pregunta del coordinador de la Escuela Académica Profesional de Derecho, el doctor Elcides Castillo Mendoza. Buenas noches con todos los presentes y específicamente al doctor Jesús Sandoval Trigos, nuestro director de nuestra filial, asimismo al doctor Fabricio Miguel Moreno Méndez, subdirector de nuestra escuela, y específicamente a todos los que están participando en esta organización. Y por qué no decir específicamente al doctor Aldo Ocampo González,
Doctor, bienvenida acá a la ciudad específicamente de Chanchamayo y de nuestra Universidad Peruana Los Andes. Le damos la bienvenida. Me ha parecido muy interesante su ponencia y frente a ello voy a preguntar a fin de que se absuelva lo indicado. Usted habló bastante de específicamente investigaciones cualitativas. Creo que nosotros en el campo del derecho aplicamos eso. Todo lo que es investigación cualitativa, enfoque cualitativo. Quisiera que nos explique cuáles son esos criterios que debemos tomar en cuenta en una distancia creativa, que usted lo utiliza como una categoría, para una investigación netamente cualitativa. ¿Cuáles son esos criterios que debemos tomar en cuenta? Y asimismo también su trabajo en esta ponencia ha sido específicamente sobre la epistemología. ¿Y cómo debe ser su aplicación también en la investigación cualitativa? Porque eso es el fenómeno, el elemento interesante, porque si no conocemos lo que es la epistemología, no podemos resolver el problema. Entonces, los criterios, la forma, la estrategia, usted habló bastante del método, que debemos utilizar el método para poder resolver los problemas, porque no solamente es describir, sino resolver el problema, generar propuestas y un andamiaje para poder, como se dice, ¿no? Ya investigado, pero este es mi resultado, este es mi producto. En eso conlleva la pregunta, doctor Aldo Campo González. Buenas noches, gracias. Bueno, gracias profesor por su pregunta, una pregunta bastante compleja, pero bastante compleja en términos filosóficos, es que tiene múltiples elementos, ¿no? No es que es difícil, a eso voy, ¿no? Lo primero es que para mí la investigación cuantitativa ya es algo que está superado en términos metodológicos, ya yo quería decir eso, porque me parece bizarro y hasta poco oportuno que hoy día desde el mundo académico sigamos pensando que hay problemas, que la realidad puede ser objetivable, medible, cuantificable. Eso es totalmente falso. Y lo ha mostrado con claridad el paradigma de la complejidad de Edgar Morin, pero también lo ha mostrado la física cuántica. Es decir, cuando uno está en la clase presencial, el chico que se sienta en la primera fila tiene una percepción totalmente diferente del que está sentado 2 filas más atrás. Es decir, entonces, pensar o reducir la realidad a cuestiones pseudo objetivantes me parece que es perder el tiempo, y a veces yo he visto tesis de doctorado que a los estudiantes le hacen gastar un millón de tiempo objetivando fenómenos que no pueden ser objetivables. Así lo decía ya, por ejemplo, Maturana y Varela a finales de la década de los 80, ¿no? Entonces, decir eso primero. Y me parece que hoy día, de acuerdo a la crisis de pensamiento que tenemos en el mundo en general, que no es de ahora, la investigación cualitativa tiene ciertos retos. Una de ellas es cómo la enseñamos de cara en campos como el suyo, que es el mundo jurídico, que tiene un lenguaje, una gramática, una forma particular de pensar, que va a ser a lo mejor diferente al trabajo del antropólogo, del sociólogo o de mi campo como pedagogo. Sin embargo, la investigación cualitativa tiene algo que a mí me parece relevante, que es el trabajo con la conciencia y el trabajo con la existencia. Si esos dos temas se pueden conjugar, podemos producir otro hábito de pensamiento, otras formas de imaginar los problemas en el mundo. Si investigar se trata de eso, de ver lo que otros no ven para resolver los problemas. Y eso es algo complejo, porque de hecho hay una pedagoga norteamericana que se llama Berenice McCarthy. Y bueno, Berenice McCarthy, más de 30 años de investigación, trabajó con escuelas y descubrió 4 perfiles que están en todos los sistemas educativos. Y ella dice que hay un cuarto que se llama los de la pregunta ¿y sí? Es decir, esos estudiantes de perfil ¿y sí? Serían aquellos que ven más allá de lo que la mayoría de las personas ven. Y eso es lo que nosotros cuando enseñamos investigación tenemos que justamente lo imaginativo que ella llama, ¿no? Que sería lo y si, que se hace la pregunta, ¿y si hiciéramos esto? ¿Y si pasara esto? Son estudiantes que en general, si uno les da una literatura, por ejemplo, derecho romano, ¿ya? O historia del derecho romano, no sé, tal vez ellos se van a preguntar las cosas que nadie más se preguntó, que no son habituales en los estudiantes.
Y eso nos lleva entonces a darnos cuenta que esos son los perfiles, los investigadores, los académicos, los profesionales que cambian el mundo, los que ven más allá de un fenómeno, los que le logran dar la vuelta al fenómeno, los que se preocupan por lo que los otros no ven. Si nosotros pudiéramos orientar la investigación en torno a eso, educar a nuestros estudiantes mentalmente para que hagan eso, podríamos justamente mejorar los sistemas educativos, los sistemas jurídicos, las sociedades en su conjunto. Y otra de las cosas que yo veo como criterio tiene que ver con la relación epistemología y ética, que en el fondo es una imbricación. La epistemología no puede existir sin la ética y la ética sin epistemología. Es lo mismo que la relación con la política, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque de alguna manera la ética no es resguardar la identidad de quien yo entrevisto. Eso es el reduccionismo. La ética es justamente cómo este problema se compromete. Yo, investigador, me comprometo con un problema para mejorar el problema de ciertos grupos en la sociedad. Y eso es lo que yo veo que las prácticas de investigación hoy día no hacen. O sea, hoy día, si investigamos desde la academia, para mirarnos el ombligo, para cumplir con criterios que nos exige el sistema educativo, pero muy poco para mejorar los problemas que la sociedad crea en distintos frentes. Y uno de esos frentes es el campo lo jurídico, por ejemplo, ¿no es verdad? Que siempre se discute, bueno, ¿por qué los delincuentes tienen derechos humanos, por ejemplo? Entonces la gente no termina entendiendo que son personas y no les puedes restar la calidad de persona, por ejemplo, la condición humana. Entonces, si nosotros hiciéramos esos entendimientos, podríamos justamente, que son fenomenológicos en mayoría, podríamos producir esos cambios y justamente lograr esos criterios. Pero esos criterios que usted me pregunta son criterios que para mí son contextuales, son semánticos, son epistémicos, son políticos, pero van a depender del grupo al que yo investigo, del territorio al que investigo. No van a ser a lo mejor transferibles, como diría Hernández, Fernández y Baptista, o replicables, como habitualmente consideramos, ¿no? Que en el fondo es la casuística compleja de una realidad particular. Creo que no le respondo, pero eso de alguna manera es lo que puedo responder en este momento. Muchas gracias.